Crecí en una casa embrujada. Mis papás nunca lo admitieron. Más bien explicaban casi todo lo raro como si fuera otra cosa. Mi mamá no podía sembrar nada en el patio porque la tierra estaba mal. El daño por agua dejó manchas negras en el techo del cuarto. La casa crujía porque estaba vieja. Y la opresión en el pecho también era normal. Mamá decía que eso venía en la familia. También decía que mis mareos eran porque no comía suficiente. Incluso los 3 rayos que cayeron en el roble viejo no eran algo paranormal, solo mala suerte. Mi mamá bromeaba diciendo que nuestra mala fortuna era culpa de mi papá. Que él atraía la mala suerte como si fuera un pararrayos. Pero no. No era culpa de mi papá. Era mía. Me di cuenta de que la casa estaba embrujada cuando todavía era chica. Estaba sentada en la mesa del comedor doblando avioncitos de papel mientras mi hermana gemela jugaba en el piso detrás de mí. Mi papá fue quien me enseñó origami. Era la actividad perfecta para mantener las manos ocupadas y los oídos atentos. También trató de enseñarle a mi hermana, pero ella no se quedaba quieta el tiempo suficiente como para aprender. Las dos éramos opuestas. Ella andaba de un lado a otro pisoteando y rugía con sus dinosaurios de juguete mientras yo doblaba el papel en silencio. Los ruidos de golpe me asustaban y me arrugaban el papel, hasta que mi molestia explotó y le grité que se callara. En respuesta, un dinosaurio me pegó en la parte de atrás de la cabeza. Yo grité y agarré al T-Rex, lista para lanzárselo de vuelta, pero cuando me di la vuelta, ella ya no estaba. Me puse a buscar por toda la habitación, detrás del sofá, la silla, debajo de la mesa, pero había desaparecido. Mientras buscaba, sentía que algo estaba mal en el cuarto. Había una pesadez en el aire. No podía ubicar de dónde venía. Luego noté pisadas en el pasillo. Seguro se había salido del cuarto mientras yo estaba distraída. Me agaché, esperé y solté al T-Rex cuando las pisadas estuvieron lo bastante cerca. Demasiado tarde entendí que esas pisadas no eran las de ella. El T-Rex le pegó a mi mamá, que se descontroló, se tropieza con el resto del desastre jurásico y terminó chocando contra la mesa. Me regañaron por todo, pero yo estaba demasiado distraída como para sentirme mal. Mi hermana no estaba en el cuarto cuando el T-Rex me golpeó. ¿Quién lo había lanzado? Cuando era niña, mi mamá compraba un montón de juguetes. El problema no era compartir, porque yo no estaba tan metida con los juguetes, sino el desmadre que ella armaba. Mi hermana nunca recogía lo que dejaba, y mamá nos culpaba a las dos por el desorden. Los regaños la hacían llorar. Al día siguiente, mamá nos regalaba a las dos otra muñeca o otro set de Lego y se disculpaba. No quería gritar. Nunca lo hacía, o sea, hasta que sí. Solo pasaba porque le dolía un montón cuando se pisaba un ladrillo de Lego o se tropezaba con una vajilla de té y se golpeaba la espinilla. Ojalá dejara de comprar más cosas. Así, mi hermana no tendría cosas nuevas tiradas en el piso para que tropezara. Con el tiempo, mi hermana dejó de dejar sus juguetes por ahí porque dejó de jugar con ellos. Eso también fue culpa mía. Siempre la estaba regañando por el desorden. Cada vez la veía menos por la casa, pero igual la escuchaba todas las noches. Su cuarto estaba en el ático, justo arriba del mío. Yo escuchaba como el piso crujía con ella, en coro, con los tubos fantasmas. Su ritmo calzaba con las olas de opresión que sentía en el pecho. Nuestro patio trasero estaba maldito. Solo el roble viejo sobrevivía. La corteza de su tronco se pegaba a la costra chamuscada de su primera marca de rayo. Sus ramas delgadas soltaba hojas como si fueran caspa en otoño. Cada invierno pensaba si ya se habría muerto de una vez, y luego el roble me demostraba que no, porque en primavera le salían hojas con parches. Mamá se emocionaba cuando veía el nuevo crecimiento. Eso le inspiraba a sembrar semillas para su jardín soñado. Veíamos cómo las semillas brotaban en primavera, se arrugaban en el verano y se deshacían con las hojas del roble en otoño. Yo le agarré odio a ese árbol por subirme las esperanzas a ella. Yo era muy chica como para recordar el primer rayo que cayó en el roble viejo, pero el segundo sí me acuerdo perfecto.
El cielo estaba tapizado de nubes oscuras que el viento no lograba mover. El aire se sentía pesado y cargado cuando bajé a hacerme el almuerzo, como tantos años atrás, cuando no podía encontrar a mi hermana. Mis papás estaban en la sala viendo TV juntos. Yo podía ver la luz de la lámpara reflejada en el lugar donde mi papá ya no tenía pelo en la nuca. La luz desapareció con un pop cuando se fue la luz. La sala se quedó en oscuridad y en silencio. Sin grillos cantando en la noche, ni canto de pájaros que ilumine el día. Ni siquiera los tubos crujían. Corté mi sándwich a la mitad y metí el cuchillo en el fregadero, haciendo un clac al que me mordí el labio de la incomodidad. Escuché a mi mamá moverse y resoplar con fastidio, murmurándole algo a mi papá. Decidí comer arriba. Me senté al final del pasillo, con la espalda contra la puerta del ático. Podía sentir casi, como se condensaban las nubes de tormenta arriba de la escalera, al otro lado. Apreté mi comida, cerré los ojos e imaginé una neblina gris bajando para juntarse al final del pasillo. En mi mente, el aire se fue descomponiendo hasta tener forma de una figura humana. Levantó una mano y me hizo señas para que me acercara. Abrí los ojos para espantarla, pero ahí estaba, en la vida real, parada en el borde del pasillo. Solo estuvo un momento. En el instante justo antes de que la habitación se prendiera de lo demasiado brillante, con un ruido horrible, y la figura desapareciera. Corrí a mi cuarto y me metí bajo la cobija, pero el siguiente rayo no cayó hasta años después. No me salí del cuarto hasta la mañana siguiente. La figura ya no estaba cuando asomé la cabeza, así que me fui de puntitas hacia la puerta del ático. Mi plato todavía estaba ahí, pero lo que quedaba de mi almuerzo había desaparecido. Raro, podía ver la silueta de un medio sándwich marcada en el plato, como una imagen que se queda después del destello. Toqué la puerta del ático, suave, y probé la manija. Estaba cerrada. Mi hermana debió haber salido en algún momento durante la noche y comido mi comida. Claro que dejó el plato para que yo lo limpiara. Yo me resoplé y lo levanté para lavarlo. Mi mamá sonreía cuando bajé. Antes de que pudiera soltar un saludo, se acercó hacia la ventana encima del fregadero y señaló. El roble se veía fatal. Su vieja cicatriz estaba abierta, desgarrada, y me pregunté si al fin se iba a morir. Yo le hice una mirada de ¿qué onda?, porque no entendía por qué estaba feliz, pero ella lo quitó de en medio con la mano. No señaló el roble, sino un brotecito verde chiquito al lado. Ella me brillaba en la cara. Y por fin tendría su jardín. La planta de tomate que ella sembró ese año fue lo más cerca que llegó a que saliera algo como su jardín. Era algo triste, encogido, que nunca dio fruto, pero sí resistió el verano. Y ahí fue cuando por fin conecté todo. La carga en el aire pasó por primera vez cuando ignoré a mi hermana y luego le grité por jugar. Yo había estado descuidando a mi hermana por años, hasta que se fue juntando, hasta volverse un fantasma que atacó al roble. Fue culpa mía. Yo la acosé hasta que ella se encerró en el ático, y ni siquiera me molesté en llevarle comida. Por eso al final creció la planta de tomate. Porque empecé a alimentar a mi hermana con la mitad de todo lo que odio. No tenía muchos amigos en la escuela. Para empezar, casi no había de qué hablar. No me interesaban los deportes ni las modas. Salir era una tarea porque tenía que estar preocupada por la comida. El fantasma aparecía si no le daba de comer a mi hermana, y tenía que ser mi comida. Las porciones que yo le preparaba específicamente quedaban como, para ella, y el aire volvía a ponerse pesado. Tampoco me dejaban saltarme las comidas, sino, se ponía ruidosa con ese pisoteo y trajín desde el ático. En esas noches, el pecho me dolía tanto que no podía dormir. No era tan horrible en los bordes de la escuela. Había otro chico, Sam, que tampoco encajaba con nadie. Se sentaban conmigo la mayoría de los días. A veces todavía tenía hambre después de comerme mi mitad del almuerzo, así que doblaba grullas de papel para distraerme. Sam me observaba hasta que un día me pidieron que les enseñara. Así que lo hice. Enseñarle me hizo pensar en mi papá. Cuando doblaban el papel,
lo hacían con cuidado y precisión. Construían con las manos como las de mi papá. Estuvo bien tener a Sam cerca. Escuchaban cuando yo hablaba. Yo hablaba del roble, de mis papás, del ruido del ático. De todo, excepto de mi hermana. El pecho siempre se me apretaba demasiado antes de poder mencionarla. Y además, no quería que Sam me viera raro. Casi siempre eran callados, pero a veces empujaban. Una vez me sugirieron que convenciera a mis papás de contratar control de plagas por los sonidos del ático. Otra vez era por un plomero para las tuberías. Los crujidos eran preocupantes, incluso para una casa vieja. Siempre se los quitaba de encima. Yo sabía que causaba el ruido, pero no podía decirlo sin mencionar a mi hermana. A veces insistían tanto que llegaba a sentir presión en el aire. Y eso me hacía explotar. Igual después siempre me disculpaba. Sam sabía que no lo hacía a propósito, así que estaba bien. Esa noche hubo tormenta, justo cuando por fin se dio el tercer rayo. Yo estaba atorada en el fregadero de la cocina, tallando el plato que mi hermana había usado. La gelatina se había fermentado hasta convertirse en una especie de babasa oscura que no salía ni con ganas. Yo veía el roble viejo a través de la ventana con lluvia borrosa, arriba del fregadero. Seguía aferrado a la vida, si es que se podía llamar vida. La mayor parte de la madera del tronco ya estaba muerta. Sus poquitos pedazos de hojas se movían con el viento mientras yo rasgaba esa babasa con una esponja demasiado suave para eso. Mi mamá entró mientras yo todavía limpiaba. Me quedé quieta lo más que pude en el fregadero, viendo su reflejo en la ventana de la cocina. Ella caminó con pasos lentos, revolviendo entre los estantes buscando algo. Me soltó una pregunta con veneno sobre cómo me fue el día. Le dije que estaba bien. Me preguntó si había pasado algo nuevo. Le dije que no, no realmente. Luego cerró de golpe una alacena y me preguntó si había visto su taza favorita. Yo negué con la cabeza antes de siquiera procesar la pregunta. Dijo que estaba bien, que no debería esperar otra cosa en el caos de una cocina así. En ese momento, el rayo partió el cielo y golpeó una figura oscura en la cicatriz del roble. El reflejo de mamá se alineó con la cabeza de esa figura, por un segundo, me sonrió usando los dientes. Yo solté el plato cuando el cielo se oscureció. El fantasma afuera murió con el rayo, y el trueno hizo como mi mamá en su segunda presentación, cantando encima del sonido del plato roto. El roble finalmente murió. No me di cuenta hasta la primavera siguiente, cuando falló en brotar por primera vez. ¡Qué alivio!, pensé. Ese árbol estúpido viejo nunca trajo nada bueno. Entonces, ¿por qué no me sentí aliviada cuando miré por la ventana y vi sus ramas pelonas? Pensarlo demasiado me mareaba. La vida siguió, aunque ahí siguiera el esqueleto del roble. Yo crecí. También mis papás. Qué raro. Para mí, hacerme mayor significaba llegar a hitos de vida. Saqué mi licencia de conducir y estaba a punto de terminar la preparatoria. Para mis papás, en cambio, solo significaba canas y dolor de espalda. A mí también me dolía la espalda, y me preocupaba cuánto peor se pondría cuando tuvieran esa edad. Al menos estuvo bien tener la licencia. Me gustaba manejar de noche cuando el mundo está fresco y en silencio. A veces Sam venía conmigo y nos quedábamos afuera horas, escuchando el zumbido del motor. Manejar me ayudaba cuando me empezaba a pasar que pensaba demasiado en el roble. Una noche iba manejando más tarde y más rápido que de costumbre. Sam seguía preguntándome si estaba bien. Yo decía que sí, que estaba bien. Ellos no paraban de insistir en que no. Se sentía como un ensayo. Los dos teníamos un guión y un papel que interpretar. Siempre empezaba con algo chiquito y con buenas intenciones. Era importante acordarme de que yo no quería decir nada con eso, sin importar lo horribles que fueran las cosas que decía. Ya después se las explicaba cuando terminara la escena. Aunque la verdad, no era realmente yo quien lo decía. Al menos no se sentía así. Ese dolor en el pecho se sentía lejos cuando escuché mi propia voz repitiendo palabras que ya había oído tantas veces.
Una luz demasiado brillante me regresó al camino y me quedé viendo los faros de enfrente. El fantasma estaba en el centro, con la sonrisa de mi mamá puesta. Hubo un sonido terrible. No era trueno, era un grito hecho con mi voz desde la garganta del fantasma. La adrenalina me regresó a las manos y jalé el volante. No me acuerdo de qué pasó después. Probablemente porque me golpeé la cabeza. Los doctores dijeron que Sam y yo tuvimos mucha suerte de seguir vivas. Esa fue la última vez que vi a Sam. Les mandé mensajes durante semanas, no, al revés, me mandaron mensajes durante semanas, preguntándome qué habían hecho mal, porque no les contestaba. Ese era el problema. Ellos no habían hecho nada. Nada en absoluto para merecer cualquiera de eso, y aún así siempre estaban ahí mientras el aire se condensaba, hasta que el fantasma explotaba y castigaba mis pecados. Tal vez debí decirles algo, explicarles, pero no podía. El fantasma me había quitado la voz. Pero bueno, tampoco la necesitaba. Solo tenía que asegurarme de que Sam se mantuviera lo más lejos posible, donde no pudiera escucharlo. La vida siguió. Terminé la preparatoria y mis papás sonrieron en la graduación. Los dientes de mi mamá me daban escalofríos. Después del acto, mi papá me apartó un poco y me dio una grulla de papel. Me dolía el pecho mirarla. Sonreí cuando la tomé, pero luego la guardé en el closet, donde no podía verla. Se fue al día siguiente. La casa se quedó en silencio después de eso. Mi hermana debía haberse mudado después de la graduación, porque ya no podía escucharla arriba en el ático. Tampoco crujían las paredes. Solo aire muerto y pesado, que apenas se movía cuando mi mamá, con su remolino de energía, entraba al cuarto. Ella sacaba a mi papá a cada rato, pero nunca mencionaba a mi hermana. Era raro. Ella estaba molesta con mi papá por haberse ido, pero no dijo nada sobre que mi hermana se había ido. Yo seguía dejando la mitad de mi comida para ella, aunque ya no hubiera nadie para comerla. En ese punto ya era costumbre. Dejaba mi cena en la puerta del ático y al día siguiente juntaba el plato. La comida se echaba a perder igual, rápido. Era asqueroso, pero prefería que se descompusiera a que hubiera fantasma. Mamá no se sentía igual. Se obsesionó con mis hábitos de comer. Casi daba risa. Ella nunca se preocupaba por la comida que yo dejaba, hasta que todos los demás ya se habían ido. Sus comentarios pasivo-agresivos iban desgastando mi paciencia hasta que finalmente volví a explotar. Le dije, en voz alta, que no era mi culpa que todo fuera un desorden. Que yo tenía que hacer eso por mi hermana. Esa fue la primera y la única vez que me pegó. Yo quedé tan sorprendida que ni se me ocurrió llorar. Me ardió la mejilla durante horas después. Ella fue suave cuando tocó mi puerta y entró a mi cuarto para decirme que no quería hacerlo. Que no tenía que haber alzado la voz, porque eso la ponía así de molesta. Se quedó ahí más tiempo de lo normal mientras yo miraba sus zapatos y asentía como si nada. Luego me preguntó cómo me estaba sintiendo. Eso salió de la nada. Le dije que estaba bien, pero, ¿por qué? Al final mencionó a mi hermana. Dijo que no tenía. Esa noche me quedé despierta escuchando el silencio del ático. ¿Qué estaba yo alimentando? Mi pecho se apretó tanto que decidí que era mejor caminar hacia el rayo antes que ahogarme en la oscuridad. Me levanté y fui a la puerta del ático, que sé que era la de mi hermana. Se abrió fácil. Revisé la perilla y sentí que se me heló la sangre. La puerta no tenía seguro. Adentro, en la pared, había un interruptor con telaraña. Lo prendí y una bombilla amarilla carraspeó luz arriba, al final de la escalera. Cuando subí los escalones, el crujido cantó como si fuera un pedazo de una canción que yo había escuchado cada noche de mi vida. Arriba estaba oscuro. No había ventanas. La única luz venía de esa bombilla muriéndose. Parpadeé hasta que mis ojos se ajustaron y luego me volví a frotar, como para confirmar que se estaba viendo. No había señales de que alguien hubiera vivido ahí. El ático estaba vacío, salvo por un brillo débil al otro lado de la habitación. Poco a poco me acerqué y entendí que la luz se reflejaba en un espejo gigante apoyado contra la pared del fondo.
La bombilla detrás de mí iluminó mi silueta mientras yo me acercaba. Mi contorno era oscuro, como una sombra. Solo cuando estuve lo bastante cerca lo conecté. Me dio un brinco el aire y los dientes de esa sombra, los dientes de mi reflejo, se brillaron y se retorcieron hasta formar una sonrisa familiar. La presión en el aire regresó, pero torcida, de esa forma que hace que te explote el pecho. Mis entrañas se apretaron contra mi piel, como si hasta ese momento hubiera sido un globo sostenido bajo el agua, aplastado por la presión. En el instante en que me soltaron, salí disparada del agua y subí, arriba, hasta el cielo, hasta que la presión se invirtió y exploté. Lo único que podía hacer era quedarme ahí parada y mirar mi reflejo. Al fantasma que castigaba mis pecados. A mi hermana que ni existía. El fantasma extendió el brazo hacia su pecho mientras jadeaba su última bocanada con mi voz. Yo vi las manos de mi papá rasgarme el pecho, pedazo por pedazo, y alimentar los restos con la sonrisa de mi mamá. Empezó a salir una luz por la herida, y seguía arañando hasta volverse demasiado brillante. Me zumbaban los oídos hasta que el zumbido se convirtió en un sonido terrible, mientras mi cabeza daba vueltas. No paró hasta que solo podía ver la luz y escuchar el terror, hasta que se me aflojaron las piernas y se cerraron, por fin, mis ojos. Cuando los abrí otra vez, ya estaba en mi cama. El dolor en el pecho era peor que nunca. Me acurruqué hasta que mi respiración se calmó y me convencí de que solo había sido un sueño. Por fin me levanté para vestirme. Me quité la playera y me quedé congelada. Había un moretón gigante en el centro de mi pecho. Revisé la puerta del ático. O sea, revisé donde antes estaba la puerta del ático. Hay un contorno tenue que prueba que la puerta existió, así que no puedo estar loca. Me da miedo preguntarle a mi mamá por eso. Pero además, tengo un zumbido en los oídos que no se va. El dolor en el pecho sigue empeorando. Creo que es porque el fantasma todavía tiene hambre. Le di mi comida. Le di mi voz. Le di mi carne y mi alma y mi corazón, y quiere más. No creo que me quede nada que darle de comer.